Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Si recordamos un poquito, hacemos un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. El reino de Israel pedía un rey sobre ellos, ¿verdad? Ello nos mostró la condición espiritual en la que se encontraban estos hombres, el pueblo de Israel en especial. Porque nos hacemos esta gran pregunta: ¿cómo es posible rechazar al Rey de Reyes para que alguien más gobierne por nosotros? Un ser humano sobre todo. ¿Cómo es posible rechazar al gran Dios de Israel, al Señor, aquel que partió el mar en dos, aquel que hacía grandes maravillas y lo sigue haciendo hasta hoy? ¿Cómo es posible? Bueno, el pueblo de Israel lo hizo. Y eso nos mostraba una gran verdad que hay en nuestras vidas hasta la actualidad. Así actuamos, mis hermanos. Actuamos igualito al pueblo de Israel cuando decidimos rechazar al Rey de Reyes y nosotros queremos gobernar nuestras vidas. Queremos tomar nuestras propias decisiones sin considerar lo que nos dice la palabra de Dios. Y si nos falta sabiduría, no buscamos el consejo de tus padres, consejo de tus líderes, de tus pastores. Igualito. Actuamos como rey cuando despreciamos el poder obedecer lo que Dios quiere decirnos en su palabra, cuando Él es el quien gobierna en nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a ver entonces a este gran Dios, a nuestro Señor, otorgando un rey para Israel. Y así se llama el sermón de esta noche: un rey para Israel. Específicamente, un rey incapaz para Israel. Porque el texto de hoy nos va a mostrar cómo es que Dios escoge en su sabiduría a un incapaz, a un torpe, a un inepto espiritualmente para gobernar, el cual serviría para juzgar a Israel. Así que el capítulo 9 de Israel es el que nos toca ver ahora. Así que lo primero que el texto va a iniciar, mis hermanos, presentándonos es a la familia de Saúl. ¿Saben quién es Saúl, verdad? Bueno, si no sabes quién es, en un momento vamos a ver. Pero a partir del capítulo 9 es como yo en lo personal veo el inicio de la segunda sección del libro de Samuel. Ya hemos visto la primera sección del capítulo 1 al capítulo 8, donde se centra específicamente en la vida de Samuel y su ministerio. A partir de ahora, del capítulo 9, vamos a ir viendo a Samuel actuando en una segunda escena, como un segundo actor, cuando poco a poco va a ir desapareciendo, porque entra el rey Saúl, más adelante David, y más adelante vemos lo que va a pasar en los capítulos finales. Así que lo primero que el texto aquí nos presenta es a esta familia de Saúl. El texto anterior del capítulo 8 nos mostraba que este pueblo quería un rey como las demás naciones. Si lees conmigo capítulo 8, versículo 5, dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones. El pueblo quería ser un reino como las otras naciones vecinas que tenían. ¿Y cómo estos reinos seleccionaban a su rey, a su gobernante? Bueno, tenían allí una lista que debía de pasar este rey. Primero, pues tenía que ser de familia de billete, familia que tenga bastante posición alta. Tenían que ser familias importantes. Además, adineradas, familias predominantes que estaban gobernando, familias de renombre. Los más pulidos en aquella sociedad, que fuera agradable a los ojos. Bueno, de esa misma manera, mis hermanos, se nos presenta a la familia de Saúl y a este rey. Versículo 1 del capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Note ahí el texto:
no está por gusto, por si acaso, la genealogía de esta familia. Nos quiere presentar a una familia que era muy importante. Desde ya nos presenta familia de benjamita, una tribu muy pequeña, pero al parecer, como lo presenta el texto, era una familia muy importante. ¿Quién era Quis? Era hijo de tal. ¿Quién era Saúl? Que en un momento se nos va a hablar, era hijo de tal. ¿Quién es hijo de tal? ¿Quién es hijo de tal? ¿Quién es hijo de fulano? Viene de una familia importante. Este reino pedía un rey que tuviera gran importancia en la ciudad, que fuera de renombre. Bueno, Dios les iba a otorgar a este rey como ellos estaban pidiendo. Querían un rey como los estándares de este mundo, pues Dios les iba a dar como los estándares de este mundo. Un rey que viene de una familia importante. Y no solamente eso, el verso 3 nos muestra los recursos de esta familia. Dice verso 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Usted puede notar, asnas, está en plural, ¿verdad? Las asnas en aquel tiempo eran dedicados al trabajo pesado, eran dedicados al trabajo arduo para la agricultura. Según los estudios que se han hecho, las familias que se dedicaban a este rubro podían tener máximo hasta una asna. Apenas podían tener uno para hacer el trabajo que se hacía en aquel lugar. Es decir, eran animales todoterreno, 4x4 para que usted vea. No todos pueden tener un 4x4, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo no todos podían tener este tipo de animales. Eran sumamente caros, eran sumamente muy extravagantes en poder tenerlo, y familias solamente adineradas podían hacerlo. Sin embargo, esta familia, ¿cómo dice el verso 3? Y se habían perdido las asnas, note ahí el texto, las asnas. Se dieron el lujo de perder varios asnos, varios animales. Imagínense ya hasta dónde vamos viendo los recursos que tenía esta familia. No solamente eran predominantes en nombre, en familia, también tenían mucha economía, también tenían muchos recursos, dinero. Pero este mundo no solamente le interesa la gran familia, que sea este rey o la gran cantidad de dinero que tenga. No, también Dios les dio un rey que tenga un tercer ingrediente importante como este mundo le gusta. Versículo 2. Y tenía él, ¿quién? Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. ¿Cómo era este hombre Saúl? Versículo 2 nos muestra que tenía buen aspecto. No solamente tenía buen aspecto, era un joven hermoso, mis hermanos. La NBI dice que era un joven buen mozo. Así lo pone. No que servía bien la comida, te servía tu refresquito y le tenías que dar buena propina. No, era un joven de apariencia muy hermoso, que no había en comparación en aquel lugar. Y mis hermanos, no, para ser más exactos, como dice el texto, entre los hijos de Israel no había más hermoso como él. Y por si ahí, mis hermanos, le estás codeando a tu esposo, bueno, no es él, porque lo que dice el texto es, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Es decir, era un joven alto, era un joven promedio. Mejor dicho, no era un joven común. Los jóvenes promedio de aquel tiempo eran, bueno, como el texto, no pasaban de repente del 1,60 m, 1,70 m, pero este hombre le quedaban en el hombro, sencillamente. Y claro que era agradable a la vista. Claro que se ganaba los ojos de todo el mundo, de todo el lugar. Y el texto es muy exquisito en decirnos estos detalles. Un joven hermoso, no había otro como él. Era un joven alto, mis hermanos. Y aquí podemos ver a un hombre con buenos
puntos atractivos a la vista humana, ¿verdad? Un joven de buen apellido, vamos a decirlo así, de buen apellido. Un joven que a la misma vez tenía recursos, tenía dinero, tenía la herencia de la familia. Pero no solamente eso, un joven que era apuesto, guapo el hombre, hermoso el hombre, mis hermanos. Pero, como veremos más adelante, tenía todo, pero era un inepto espiritualmente. No era nada espiritualmente. Y ahí es lo que podemos al menos absorber algunas cosas para nuestra actualidad hoy. No es eso lo que buscamos y más llama nuestra atención en la actualidad. Sí, somos creyentes, somos hijos de Dios, pero aún eso sigue siendo el estándar muchas veces de los requisitos que buscamos, al menos para tener algo a nuestro favor. Que tenga buen apellido, que tenga buenos recursos, a la misma vez es guapo, es guapa. Muchas veces, mis hermanos, es el mundo lo que deseamos más que a Dios, y eso trae serios problemas a nuestras vidas. Y Dios, el Dios de Israel, está dando a este pueblo un rey como ellos pedían, como a este mundo. El estándar de Israel para pedir un rey no era que sea espiritualmente capaz para liderar a Israel. El estándar que Israel estaba pidiendo, uno que sea como este mundo. Uno que sea como este mundo. Es decir, nada, porque no hay nada en este mundo que se compare a Dios. Pero los israelitas en su ceguera pensaban que lo mejor de este mundo es lo mejor, obviamente, y eso es lo que queremos. Y qué cegados estaban, porque no estaban viendo con los ojos de Dios. No estaban viendo con la verdad con que Dios estaba queriendo obrar en los corazones de Israel. ¿Cómo van a pedirme? Es como que Dios les estaría diciendo, ¿cómo van a pedir que yo les dé algo mejor de este mundo cuando pueden pedirme a mí que soy lo mejor de lo mejor? ¿Cómo van a desear que yo les dé algo mejor que este mundo cuando yo les puedo dar lo mejor que yo soy en esencia? ¿En serio me están pidiendo que les dé algo de la tierra, de la creación, lo mejor de este mundo? ¿Quieren ser como ellos? Eso era lo que Israel estaba pidiendo, mis hermanos. Eso era lo que Israel estaba pidiendo. Y Dios les estaba dando como ellos querían. Dios estaba dando a Israel como ellos estaban pidiendo. Esta es la familia que se nos presenta. Esto es la familia real, la futura familia real. Se nos presenta una familia en esas condiciones espiritualmente, pero también nos muestran sus recursos que podrían tener para gobernar Israel. También se nos muestra por ese lado. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón: el oficio y la capacidad de Saúl. El oficio y la capacidad de Saúl. Ahora, note aquí el texto, verso 3, vamos a leerlo también. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, y Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Al parecer, Saúl, este joven, aún se dedicaba al cuidado y a la protección de los animales, es decir, se dedicaba al pastoreo, la profesión de pastorear animales. Junto a toda su familia, con la gran cantidad de animales, bueno, a Saúl le dieron una responsabilidad. Se habían perdido los animales de trabajo y su responsabilidad es ubicarlos y traerlos a casa. Durante 3 días de búsqueda, mis hermanos, Saúl y su criado no pudieron hallar y ubicar a ninguno de los animales.
Pasaron de montes de montañas a montañas, de colinas a colinas. Es como decir, de acá del cerro que tenemos al frente, cerro, ¿cómo se llama? Cerro Candela, se pasaban al cerro de acá que está de Covida y del otro cerro así. Se pasaban buscando prácticamente 3 días y no podían encontrar a los animales. Llegaron a recorrer buena cantidad de kilómetros y no encontraron a ninguno. Y aquí es donde podemos ver la capacidad de este hombre, de Saúl. Solamente pasaron 3 días y él ya está tirando la toalla. Él ya está queriendo regresar a su casa. Esto nos muestra que ni siquiera este hombre tenía la capacidad de poder decir a su criado, no importa, vamos a quedarnos los días que necesitamos para encontrar a nuestros animales. Caramba, son muchos animales, ¿cómo se nos puede perder? ¿Cómo no podemos ubicarnos? Son para el trabajo, la comida, el alimento. Esto, mis hermanos, es una muestra de que Saúl no tenía ni siquiera la capacidad de encontrar unos animales. El trabajo de pastoreo de aquellos tiempos era muy común. Lo podríamos encontrar en varias familias. Era un trabajo mayormente dedicado por las familias pequeñas, familias grandes, porque siempre se movilizaban con animales. Entonces había que sacarlos a comer, sacarlos a alimentar, regresarlos a casa para cuidar de los animales salvajes. Era un trabajo muy dedicado, pero a la misma vez muy entregado. Y el que lo hacía, se esperaba que lo haga con responsabilidad. Se esperaba que lo haga con la mayor dedicación posible. Y esa era la responsabilidad que Saúl debería cubrir. En la palabra tenemos ejemplos de algunos pastores. Pastores que estaban cumpliendo muy bien su responsabilidad y fue en ella que Dios los llamó. El primero, Moisés, se nos ve que estaba pastoreando el rebaño de su suegro y Dios allí lo llamó. Dios allí lo llamó porque estaba haciendo seguramente un buen trabajo. No se nos muestra ninguna ineptitud al estar ejerciendo su trabajo. Más adelante se nos muestra también a David, el que vendría a ser el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Ni qué hablar de este joven, mis hermanos. El texto nos muestra la palabra de Dios que por defender a sus ovejas se peleaba con animales salvajes. Esto no se daba por vencido cuando un animal se vería acorralado por un animal salvaje. Si Dios lo permite, lo veremos más adelante, pero veamos un poquito, por favor, lo que se nos dice el texto acerca de David. Capítulo 17 de Primera de Samuel. 17, 34, versículo 34. Escucha lo que dice el texto. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Definitivamente David era un pastor completamente diferente a Saúl. Hasta aquí vamos viendo cuál era la responsabilidad con la que David estaba tomando ese trabajo de pastorear las ovejas, cuidar las ovejas de la familia. Y no solamente eso, mis hermanos, veamos lo que dice el verso 37 como una muestra extra de la capacidad de David. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Nota no solamente la habilidad en su trabajo y responsabilidad, sino esa confianza espiritual que tenía en el Señor. Jehová me librará.
por más habilidad estratégica que tenga para conocer el cuerpo de un león, de un oso, ¿quién se puede enfrentar a un león y un oso? Bueno, David lo hizo. Era un joven valiente y estuvo dispuesto a luchar contra esos leones y esos osos. Pero más que todo, su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en el Señor, en el Jehová, Dios de los ejércitos. No en sus fuerzas, no en su conocimiento, no en su estrategia o en su capacidad. Su confianza estaba completamente en Dios, mis hermanos. Definitivamente David, era un pastor diferente y único, que si Dios lo permite lo veremos más adelante. Sin embargo, Saúl ni siquiera puede encontrar a unos animales. Y ya está tirando la toalla. 3 días no me ha pasado. Bueno, extraño mi camita, quiero dormir con mi almohadita, estar tirado acá afuera, comiendo acá. No, quiero estar en mi casa. Ya vamos mejor. Muchos mosquitos, no traje mi repelente aquí. Ay, me va a hacer roncha en mi piel. No lo sé, ¿cuál será? Un joven hermoso, un joven guapo, también uno no sabe, quizás quería cuidar su imagen, su aspecto físico. Esto nos muestra la incapacidad, mis hermanos, de Saúl. Era incapaz, era un torpe, era un inepto para ser pastor de animales. Era un inepto, un torpe para ser pastor de animales, para cuidar animales. No sé si ustedes han tenido ese privilegio de cuidar animales en la chacra o los que han vivido en la chacra. Cuidar animales, mis hermanos, es una responsabilidad muy fuerte. Muy fuerte. Yo recuerdo que mi padre me decía con 5 años, ve, encuentra el caballo que se ha perdido. ¿Y dónde voy a encontrar el caballo que se ha perdido? No sé, ve tú, si no, no regresas. ¿Qué hace uno? Ve y busca el caballo que se ha perdido. Bueno, uno no aparecía a su casa hasta que encontraba al animal. Pero la condición espiritual, no solamente que nos está mostrando de Saúl el texto, es muy importante porque nos está mostrando el panorama de cómo sería este rey, de cómo sería ese hombre bajo un reinado de miles de personas. Un inepto, un torpe está a punto de ser rey de una nación tan grande y ni siquiera es capaz de cuidar y encontrar unos simples animales, unos sencillos animales. Eso nos muestra una señal muy importante, mis hermanos. Porque como Saúl estaba tomando esa responsabilidad, nos está dando una de las señales más importantes que veremos a continuación. Porque no solamente podemos ver acá su oficio y su capacidad, definitivamente triple X, tachado, ta. Como diríamos, 0, 0, 0, 0, 0. Jalado. Sino que también el texto, y esto es el tercer punto, nos va a mostrar la condición espiritual de Saúl. Esto también nos va a mostrar la condición espiritual de Saúl. Saúl desconocía completamente sobre el hombre de Dios, de Samuel. Dice el texto 7, ¿verdad? Acabamos de leer el 7, pero vamos a leer desde el 6. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Esto le está respondiendo el siervo, el criado a Saúl. Cuando Saúl ya se quería ir, vamos mejor a la casa de mi padre, puede estar preocupado. El siervo le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata.
esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo es que Saúl no solamente era inepto en su trabajo, sino desconocía al varón de Dios, que hasta ahora Samuel ya podía estar trabajando 20 años aproximadamente ministrando sobre Israel. Samuel se recorría de territorio a territorio, digamos de extremo a extremo Israel por los 4 puntos, muy conocido por varios años, pero Saúl ni siquiera conocía a este hombre, al varón de Dios. Y tuvo que ser su criado quien le diga, hay un hombre de Dios que nos puede declarar algo. Hay un hombre de Dios que conozco que nos puede decir sobre lo que estamos buscando. No fue Saúl quien le dijo, vayamos a consultar al hombre de Dios que nos puede decir algo. No, fue su criado, fue su sirviente. Tanto fue así, mis hermanos, su desconocimiento que tuvo que ser alguien, su criado, para que le dijera quién fuera Samuel. Es un hombre de Dios, que cuando pasa algo tenemos que acudir a él. Ahí es donde está el mayor problema de Samuel, su ignorancia espiritual. Perdón, de Saúl, su ignorancia espiritual. Y eso es un gran problema igual hasta nuestros días, mis hermanos. Porque en Saúl vemos todas las advertencias bien claras para nosotros hoy en día. No deseemos lo atractivo de este mundo. No deseemos lo que este mundo nos está ofreciendo. Saúl era un hombre guapo, un hombre apuesto, un hombre alto, de buena apariencia, de buena familia, tenía dinero, tenía bastantes recursos, pero no era nada. No era nada. Era un hombre completamente torpe. Era torpe espiritualmente. Hoy en día nuestro mundo se mueve al revés, porque prefiere lo externo que lo interno, ¿verdad? Prefiere lo que está afuera que lo que está adentro. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres embelleciéndose externamente y descuidando lo interno? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres más cuidando lo que está afuera que lo que está adentro? ¿Cuántos hombres y mujeres invirtiendo dinero para lo que está afuera? Invierten dinero en cosas para tonificar quizás el cuerpo, para comprar ropa, comprar maquillaje, etcétera, pero no invierten ni un solo céntimo para aprender y capacitarse en la palabra de Dios. No invierten nada en su crecimiento espiritual. Y ahí el problema, porque preferimos más embellecer lo externo que lo interno. Preferimos más invertir en lo externo que lo interno. Y ahí tenemos el texto tan importante que no solo aplica para las mujeres, que ya se viene el día de las mamitas, de Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El texto no solamente puede ser aplicada a las mujeres, también a los varones. Engañoso es la gracia y vana la hermosura. Es nada, es vacío, mis hermanos. Lo que está afuera es vacío, pero lo que está adentro es lo que cuenta para Dios. Y con eso no estoy diciendo que se descuiden externamente, por si acaso, a las mujeres. No, tienen que verse preciosas, hermosas, pero aún mucho más cuidar lo que está internamente. Si así como invierten externamente, lo hicieran internamente, yo creo que podríamos ver grandes resultados de ese hambre por la palabra de Dios. Que sea un reto. ¿Cuánto invierto por comprarme y satisfacerme para mí externamente? ¿Y cuánto invierto para mi crecimiento espiritual? ¿Cuánto lo hago? ¿Justifica o no? Padres,
De la misma manera, cuidado con estar exigiendo a sus hijos de qué apellido es. ¿Tiene carro? ¿No tiene carro? ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? Hijo o hija. Debe tener esto, debe tener el otro, debe tener eso, el otro, por aquí, por allá. Pero por dentro están vacíos y huecos y no hay nada. Es un peligro eso, mis hermanos. Porque un hombre o una mujer que no tiene a Dios dentro del corazón, literalmente es una bomba de tiempo para ese futuro hogar. Literalmente, puede tener todo el mundo, pero si no tiene a Dios es una bomba de tiempo para ese hogar. Y eso también va para los jóvenes, para las señoritas. Cuidado con lo que están viendo y deseando. Fijándose más en lo externo, fijándose más en cómo se ve. Mira cómo hace en el gym acá los brazos. Mira cómo se arregla, mira la ropa. Mira su peinado, mira la ropa cara que usa. Ah, mira, tan joven y ya con carro, con auto. Sí, un partidón, ¿no? Cuidado. Cuando externamente está vacío y hueco. Puede ser. Pueden estar como Saúl. Jóvenes, señoritas, cuidado con los Saúl. Señoritas, cuidado con los Saúl. Igualmente para los hombres, cuidado con esa actitud y corazón que pueden tener allí como Saúl. Cuidado con desear más de este mundo y de la vida fácil. Cuidado. Como dice Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este mundo nos ofrece muchas cosas agradables a nuestros ojos, mis queridos hermanos. Pero déjame decirte algo importante, no vale nada, no vale la pena desear lo que este mundo te ofrece. No vale la pena desear lo que este mundo te ofrece. Un hombre guapo, una mujer guapa, de dinero, de muchos recursos, de una gran familia. ¿Para qué si te hará sufrir al final con un corazón tan oscurecido y engañado? Un hombre o una mujer que tiene todo según este mundo, pero no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. No tiene nada. Y eso es lo que estamos viendo en Saúl. Saúl era un hombre conforme a este mundo. El pueblo de Israel había pedido un hombre, un rey como este mundo. Y Dios les está dando un hombre como este mundo. Tenía todo, era deseable a la vista. Todo conforme a este mundo, mis hermanos. Sin embargo, era un inepto. Era un torpe, era un incapaz espiritualmente. Pero eso era lo que quería Israel. Y Dios les está dando a este tipo de hombres. Y déjame decirle que este tipo de hombres, incluso mujeres, están condenadas al fracaso. Porque no tienen a Dios en su corazón. Sencillamente por eso. Porque no tienen a Dios en su corazón. Espiritualmente, una bomba de tiempo. Sin embargo, dentro de todo esto, mis hermanos, como mencioné anteriormente, Saúl es un instrumento de Dios. Fue un instrumento de Dios para traer juicio a Israel. Y Dios preparó todo el camino para que este hombre, con esas características que estamos viendo, ascendiera al trono de Israel. Dios preparó todo. Por si acaso esto no fue que se le escapó de la mano a Dios. Uy, ¿cómo no me di cuenta que Saúl era así? Caramba, ¿qué me pasó? Se me pasó de la mano, se me escapó, no me di cuenta. No, Dios sabía todo. Dios tenía en orden todo el plan. Y Dios lo estaba permitiendo así. Y aquí es donde observamos nuestro cuarto punto, la providencia de Dios. Mira lo que dice verso 15, vamos a saltarnos por favor, verso 15 al 17, después ya de que Saúl encontrara a Samuel, ellos se conocieron, pero note lo que dice aquí el verso 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo:
mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. El texto anterior nos muestra la hazaña de cómo Saúl llega a conocer a Samuel, llega al lugar en donde estaba por esos días hospedado Samuel. Quieren conocer rápidamente a Saúl y su criado. ¿Dónde está Samuel? Llegan a un grupo de doncellas. Está por allá, vean, vayan, corran. Se van y encuentran a Samuel y conversan y pasa eso y otra cosa. Y el texto que acabamos de leer es donde hace esa pausa. Pero un día antes Jehová ya le había revelado a Samuel todo lo que iba a suceder, mostrándonos así que a Dios no le estaba pasando de la mano lo que estaba sucediendo, que no era suerte que Saúl llegara en ese momento y Dios le dijera: este es el rey. No, Dios ya había preparado todo. Y eso es, mis hermanos, lo que podemos conocer como la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia? Existen muchos significados. Y por si acaso tenga cuidado, porque no es un significado católico, la Santa María de la Providencia, no tiene nada que ver. La providencia es una de las doctrinas más maravillosas. En pocas palabras quiere decir ver de lejos. Providencia, ver de lejos. Pero Dios no solamente está viendo de lejos lo que sucede. Dios, mis hermanos, está actuando, llevando a cabo cada cosa según Él quiere. Y no solamente está llevando a cabo, Él está proveyendo todo, Él está moviendo todo, Él está dirigiendo y guiando todo para que sucediera. Así como Saúl estaba siendo guiado por la mano de Dios para que llegara a conocer a Samuel. No fue casualidad que los animales de sí se perdieran. Fue movido por Dios que esos animales se perdieran, que nos mostrara la ineptitud de Saúl para no conocer o para no encontrar a esos animales. Y para que llegaran a conocer a Samuel, Dios lo había preparado todo eso. Dios había movido todo, mis hermanos. Eso nos muestra la soberanía de nuestro Señor. Eso nos muestra el poder de nuestro Señor sobre su creación. Así que no es casualidad de que usted esté acá. No es casualidad de que usted conoció a Dios. No es casualidad de que usted escuchara la palabra en algún momento y Dios atrajera su corazón para rendirle a Él, para rendir su voluntad, para rendir su vida ante Él. Porque Él dirigió todo para que usted sencillamente doblegara su corazón a Dios. Eso nos muestra la providencia de Dios. En ese sentido, Dios había preparado todo para que Saúl llegase donde Samuel. Y aquí podemos ver, mis hermanos, esta hermosa enseñanza para nuestras vidas. Así como Dios dirige cómo este hombre iba a llegar al trono, iba a llegar al reino, así Dios dirige nuestras vidas. Con tal detalle, sí. Empezando no solamente con la pérdida de los animales, empezando desde la oración de Ana por un hijo que no podía tener porque era estéril. Dios proveyendo a Ana de ese hijo para que este hombre sería el que va a coronar a Saúl. Y no solamente allí, podemos ir más atrás, a través de los jueces, a través de Moisés, a través de Abraham, a través de Noé, a través de la creación de Dios. Dios ha ordenado todo, mis hermanos, y nada se le escapa a Dios de las manos. Tu vida, si tú eres un hijo de Dios, aunque no, es controlada por Dios. Lo aceptes o no, tu vida es controlada por Dios. Dios movió todo en su corazón para que hoy, en esta noche, estuvieras aquí primeramente sentado y escuchando su palabra.
para que tú te dieras cuenta que necesitas de Él. Y en su santa y maravillosa providencia preparó todo para que estemos dándonos cuenta de que necesitamos de su palabra, para que podamos reconocer que solamente de Él depende nuestras vidas y no depende de lo que tú pidas, así quieras independencia, así quieras ser como el mundo. Dios te lo puede otorgar, pero puede ser para traer juicio en tu vida, castigo, disciplina en tu vida. Así como lo está haciendo ahora, o en ese entonces, con Israel. Les proveyó un rey tal cual para que pudieran ver el juicio de Dios por querer alejarse de Él completamente. Eso es lo que nos está mostrando aquí el texto, mis hermanos. Y ante todo este panorama, uno pensaría que Samuel podía ser irrespetuoso. Samuel podía ser irreverente o condescendiente con Saúl. Este es el rey. Por eso han despreciado al rey de reyes. Yo no lo voy a ungir como rey. Samuel jamás hizo eso. Porque dentro de todo, Samuel estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y eso es lo que Samuel siempre hizo. Mira lo que dice el verso 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Saltemos al verso 22, por favor. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión te he guardado. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. ¿Qué estaba haciendo aquí Samuel? Mostrando respeto al futuro rey. La espaldilla era una porción específicamente dada para los sacerdotes, le pertenecía solamente al sacerdote. Y Samuel aquí está dando de su parte su porción a este hombre que sería el futuro rey. Eso es lo que está haciendo Samuel. Así que cuando el pastor Fernando te da tu parte, está mostrando honra. Lo que sea, mis hermanos. Si quieres recibir, ven todos los días a las 6 de la tarde, el pastor sale con una bolsa. Y recíbelo. Gran bendición puesta. Y lo que Samuel aquí, mis hermanos, nos está mostrando es el respeto. El respeto al hombre que Dios escogió para ser rey de Israel. No solamente nos muestra su respeto, sino que Samuel estaba dispuesto a coronar a este hombre a quien Israel había pedido. Y justamente Dios quería a Saúl como el rey de Israel. Y eso es una gran verdad, porque ¿cómo es posible? Podría ser sorprendente para nosotros, Samuel mostrando respeto a este hombre, a este impío. Bueno, es lo que nos enseña la palabra de Dios mucho más adelante, mostrando honra y respeto a nuestros gobernantes. Y Samuel lo está aplicando acá. Romanos 13:1 nos va a decir: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es aplicar Romanos 13:1 aquí. Y Samuel lo está aplicando completamente. Samuel reconoció esa verdad y honró al hombre a quien Dios había escogido. Esto nos demuestra su misión para cumplir la voluntad de Dios, mis hermanos, de parte de Samuel. Qué hermoso panorama, qué hermoso contraste que podemos ver. Un hombre asumiendo un trono inepto espiritualmente, ni siquiera teniendo las capacidades para poder tener tan grande reino. No solamente no tenía la capacidad espiritual, no tenía las capacidades, la estrategia,
habilidad de conocimiento para dirigir a una gran nación. Sin embargo, Dios lo había escogido. Por el otro lado vemos a Samuel, el hombre de Dios, el llamado escogido para hacer la voluntad de Dios, cumpliéndola tal cual. Y eso es lo que está haciendo aquí Samuel, reconociendo la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, solamente ya para ir terminando, ¿qué es lo que vas a cumplir en tu vida? ¿Quieres lo que este mundo te ofrece? ¿Tus ojos anhelan más lo que este mundo está ofreciendo? Y para decirlo en palabras más serias, ¿estás prefiriendo la ineptitud o la torpeza? Así como como Saúl lo tenía. ¿Quieres ser un hombre y una mujer como Samuel, sometido a la voluntad de Dios y a cumplir todo lo que Dios quiere para nuestras vidas? Pidamos juntos que el Rey de Reyes siga gobernando nuestras vidas y no nosotros. Porque si queremos reinar nosotros sobre nuestras vidas, caeremos en esta tragedia de Saúl. Es más seguro. Porque quizás tenemos las mismas similitudes en sus capacidades y hasta en su ineptitud espiritual. Pero cuando nos acercamos a nuestro Dios, podemos estar más seguros que Él puede gobernar nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Gracias porque en Saúl, en medio de su ineptitud, Señor, podemos ver que tú lo usaste para tu gloria. Tú lo usaste para un propósito. Y de esa misma manera, oh Señor, tú nos hablas en esta noche. Que cuando nosotros buscamos imitar a este mundo, cuando nosotros buscamos ser como este mundo, podemos caer en la torpeza espiritual. Cuando nosotros queremos ser más como este mundo, podemos caer en la ineptitud espiritual. Y no queremos ser así. Queremos ser hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que rechazan el reinado bajo nosotros mismos, sino ser hombres y mujeres gobernados por el Rey de Reyes, dirigidos por el Rey de Reyes. Oh Señor, haz tu obra en nuestras vidas, por favor. Gracias por Samuel, porque así como tú planeas todo, Señor, tú haces en nuestras vidas lo mismo. En Samuel podemos ver cómo tú dirigiste para que haya un rey como este pueblo lo pedía. Y nosotros confiamos en que tú eres nuestro único rey y tú sigues dirigiendo nuestras vidas, Señor. Cada paso que damos, cada cosa que hacemos, tú, Señor, ya lo sabes con anterioridad. Por favor, corrige nuestros pasos. Por favor, te lo pedimos. Perdona nuestros pasos cuando queremos andar en nuestros caminos y no en los tuyos. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.